Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que nos va a llevar al siglo XVII en Francia. Pero es un texto muy particular porque quien lo hizo no tiene otra obra mayor. De hecho, esto lo compuso prácticamente hacia la vejez y es una cosa que le ha dado, queriéndolo él o no, mucha fama posterior al punto que hoy se le considera una de las figuras importantes dentro de eso que nosotros llamamos en género como cuento de hadas. De eso vamos a hablar. Y fíjense que lo tengo acá en una edición de Alianza Editorial. Hay otras, pero esta es muy conocida. Aquí tienen ustedes los famosos cuentos de Charles Perrault. Este es un hombre del cual vamos a estar hablando de la época en la cual él se desempeñó y de estos textos. Fíjense ustedes, para las personas que sintonizan esta audición y que son bastante agudas en su percepción, se podrán dar cuenta que allí en la portada la persona, el diseñador gráfico que hizo este trabajo, está jugando precisamente con la imagen que nosotros conocemos de uno de los cuentos que dejó Perrault y que se trata de la Caperucita Roja. Ustedes pueden ver allí las patas del lobo y la caperuza o esta especie de abrigo grande rojo que llevaba esta niña y que le ha dado fama mundial como un cuento que ha pasado pues por diversos autores, diversas manos que lo han recreado, reproducido, ampliado, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta Caperucita Roja es uno de sus cuentos, no es el único, él dejó 11 y de esos 11 vamos a hablar, porque realmente me atrevo yo a decir que este de la Caperucita Roja, sea probablemente el único donde no se consiguen ancestros o pistas anteriores a él, ya que Perrault, más que un gran escritor, que no lo fue para nada, es una persona que recreaba leyendas o historias que él tomaba, algunas del Decamerón, algunas más antiguas, algunas que flotaban por allí y que él las puso con más o menos ideas dentro de la composición que generaba para estos libros que él dejó, dos en particular de los cuales nos vamos a referir, que tienen esos 11 cuentos de los que les hablo. Entonces, vamos primeramente con el sujeto. ¿Quién fue Charles Perrault y por qué nos convoca a nosotros que normalmente nos dedicamos mayormente hacia reseñas filosóficas o políticas de los hechos? Bueno, la vida de este sujeto tiene mucho para dar en ese sentido. Él nace en 1628 y muere en 1703. Si usted se fija en esas coordenadas, el sujeto vive unos 75 años más o menos, pero se puede decir que su vida está circunscrita al siglo XVII francés. Y ese es un siglo muy interesante en Francia porque es un siglo de despegue de Francia como potencia regional. Tanto como se puede decir que en paralelo España venía ya empezando lo que será una larga decadencia de aquel imperio español que llegó a tener una plenitud con Felipe II. Ya los Austrias menores y todo aquello empiezan a manejarse con muchísima menos ambición y vemos cómo el eclipse de España casi coincide con el despegue de Francia. Pero vamos entonces a darle sustancia a ello. Cuando hablamos del siglo XVII francés, usted tiene que darse una idea. Los historiadores lo ubican no siempre en las coordenadas temporales exactas del siglo, es decir, no es que comienza en 1601 y termina en 1699, no. Usualmente se habla como más o menos de 1610, el comienzo de ese siglo, que sería la muerte de Enrique IV, y lo que sería la muerte de Luis XIV. Estamos hablando de 1715 más o menos. Entonces, igual que el siglo XX, del cual decimos que comenzó en 1914 y que terminó prácticamente en las guerras de los Balcanes, etcétera, etcétera. Uno más o menos se ubica allí, o igual que el siglo XIX, que hay gente que dice, mira, el siglo XIX realmente comenzó con la Revolución Francesa y termina en 1914, cuando ya comienza el siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Bueno, el siglo XVII tiene sus coordenadas particulares que los historiadores suelen tasar más o menos en esos vértices temporales que les estoy dando. ¿Por qué viene esto a colación? Cuando este hombre nace en 1628, Europa está imbuida en una cantidad de conflictos intestinos. Está en ese momento la famosa guerra de los 30 años, probablemente uno de los conflictos internos europeos más mortíferos, que llegó al replanteamiento territorial enorme de buena parte del continente y todo ello. Él nace, de hecho, y les doy más o menos las coordenadas. Primero muere Enrique IV, 1610. Le sucede entonces Luis XIII o Luis XIII, que va a morir más o menos 1642, si no me equivoco. Estoy trabajando un poco de oído con estas cifras. Y entonces allí va a quedar encargado Mazarino
Ustedes recordarán porque hicimos una reseña de eso, que se va a encargar de la crianza y cuidados de quien va a ser Luis XIV, que es el que va a suceder a Luis XIII, Luis XIII, y luego Luis XIV, ya cuando él tome dominio de Francia, ya no va a tener más primeros ministros como habían tenido otros antes que él, sino que él se va a encargar directamente a través de ministros claves que va a tener del dominio absoluto de la corona. Y por eso vamos a hablar entonces luego del absolutismo, algo que se va a sustanciar con escritos. Algunos teóricos de estilo Bossuet van a tratar de sustanciar esa idea del rey como responsable ante Dios solamente y todo lo demás. El punto es que cuando este hombre nace, Charles Perrault, eso es 1628, en ese momento está ya Luis XIII en el dominio, en la corona de Francia, y ahí van a aparecer también en términos prácticos dos figuras muy importantes. Primero va a aparecer el cardenal Richelieu, que va a ser ese primer ministro, un hombre plenipotenciario de enorme influencia, y luego cuando él muere, él le pasa el testigo a quien va a ser el cardenal Mazarino. Entonces, de un cardenal a otro, si usted quiere ver la vida de Perrault, entonces sucede más o menos en esas coordenadas. Él nace cuando está Luis XIII y por supuesto viene ahí la égida de Richelieu en muchos de los comandos del Estado, pasa a Mazarino, luego que es cuando muere Luis XIII, la reina queda con el niño Luis XIV pequeñito. Mazarino se encarga de muchísimas de las grandes, importantes decisiones de Estado que hay que tomar y va comandando las decisiones, repetimos, hasta 1660 y tanto, cuando él muere. Y él pasa a su vez el testigo a Luis XIV, quien no va a tener esa figura, como los españoles lo llaman, el valido o el primer ministro, como sería en Francia. Eso no lo van a tener. Entonces, aquí vemos ya cómo el tiempo de vida de este hombre va a sucederse en esa época. Él va a morir en 1703, que es en pleno reinado de Luis XIV, una época de auge y de expansión enorme para Francia. De hecho, para que ustedes se den una idea, yo me permito leerles un pedacito de un libro que es muy famoso, muy conocido, del pensador Voltaire. Voltaire escribió un libro que se llama El siglo de Luis XIV. Voltaire nace ya a finales de ese siglo XVII, pero él se permite hablar de esa época como una de las épocas gloriosas para la Francia y para la humanidad. De hecho, en ese prólogo que él escribe, él habla de 4 épocas doradas en la humanidad. La primera sería la de Grecia, él habla allí de Pericles, habla de Filipo y de Alejandro Magno. Luego se va a la Roma de Augusto, él la ve como el otro gran periodo de producción enorme de la humanidad. El tercero, para curiosidad de mucha gente, es el proceso que se inicia luego de la toma de Constantinopla por parte de Mehmed II y que él lo ve como un momento dorado en donde refulgen una cantidad de disciplinas de artes y ciencias, etcétera, y lo demás. Y luego habla justamente del cuarto punto, el cuarto siglo dorado, que sería la época de Luis XIV. Y me permito leérselas para que ustedes vean cómo Voltaire describía esos momentos en los cuales él no los llegó plenamente a vivir, sino que seguramente se aproximó a ellos por referencia, porque él nace a finales, creo que es 1690 y tanto, 94, 95, por allí. Entonces, el sujeto no es que vive, digamos que cuando muere Luis XIV, Voltaire debe haber tenido unos 18, 19 años. Entonces, él habla más de esta época por conocimiento indirecto o seguramente por las vivencias de jóvenes. Pero les leo directo lo que pone él en su trabajo sobre ese siglo de Luis XIV. Lo digo directamente, dice así: el cuarto siglo, de esas 4 épocas que les decía, es el llamado de Luis XIV y de todos ellos es quizás el que más se acerca a la perfección. Imagínense lo que está diciendo, ¿no? Enriquecido con los descubrimientos de los otros 3, ha hecho más en ciertos géneros que todos ellos juntos. Es cierto que las artes no sobrepasaron el nivel alcanzado en los tiempos de los Médicis, los Augusto y los Alejandro, pero la razón humana en general fue perfeccionada. La sana filosofía no se conoció antes de ese tiempo y puede decirse que partiendo de los últimos años del cardenal Richelieu hasta llegar a los que siguieron a la muerte de Luis XIV, se efectuó en nuestras artes, en nuestros espíritus, en nuestras costumbres, así como en nuestro gobierno, una revolución general que será testimonio eterno de la verdadera gloria de nuestra patria. Esta feliz influencia ni siquiera se detuvo en Francia. Se extendió a Inglaterra, provocó la emulación de que estaba necesitada entonces esa nación espiritual y audaz, llevó el gusto a Alemania, las ciencias a Rusia. Llegó incluso a reanimar a Italia, que languidecía, y Europa le debe su cortesía y el espíritu de sociedad a la corte de Luis XIV. Fíjense ustedes el tiempo de lo cual está hablando. ¿Y por qué les vengo a decir esto? Bueno, porque justamente cuando Luis XIV
aproximadamente 1664-65, ya toma el mando, ya Mazarino muere, le pasa el testigo y Luis XIV se asume como monarca absoluto. Él va a gobernar, y lo decíamos al comienzo, a través de ministros importantes. Ahí va a haber tres carteras fundamentales que son manejadas por Michel Letelier, que es el que se va a encargar más o menos como ministro de Exteriores y de Guerra. Luego va a estar Hugues de Lyon, que va a ser así como el ministro de Interior o ministro de Estado, si lo quiere ver de esa manera. Y va a tener entonces luego en la cartera de Finanzas o en la cartera de Economía a Colbert. Este ministro Colbert, para las personas que tengan conocimiento sobre economía, sobre la historia de la economía, seguramente sonará familiar porque es uno de esos nombres muy asociados a la fórmula o doctrina económica que se manejaba en esa época. ¿Cuál es el mercantilismo? Huelga decir que eso sería tema para otra reseña en otro momento, pero lo cierto es que Colbert es uno de esos teóricos ya en una Francia que empieza a expandirse, empieza a considerar dominios ultramarinos, al igual que lo habían hecho otros países, y empieza entonces a generar rutas marítimas comerciando directamente con sus colonias y trayendo para el centro, es decir, para el país de Francia, todas esas materias primas que luego se procesaban y trataban de venderse en otras partes. Entonces, el mercantilismo en sí mismo es una teoría fascinante. Uno puede verla como un ancestro primitivo de una forma de globalización o incluso de una forma de economía de mercado muy interesante que tuvo sus particularidades en la época. Lo cierto es que va a florecer de la mano de este ministro Colbert, como también en Inglaterra Colbert va a generar leyes, va a generar toda una percepción de mundo al respecto. ¿Y por qué eso toca con este sujeto Charles Perrault? Bueno, porque Charles Perrault, que venía de ser un abogado de provincia humilde, pasa a ser secretario amanuense, mano derecha de Colbert. Y va a estar con Colbert prácticamente unos 20 años trabajando a diestra y siniestra con él. Uno se puede dar cuenta hoy en día que Perrault era lo que hoy llamaríamos un ministro de propaganda o un ministro de información, si lo quiere ver así. Suya es, suyo fue, el control de muchísima de la información que circulaba a favor o en contra de Luis XIV, tanto para promover una como para censurar otra. Igualmente era el sujeto que vetaba textos, vetaba ciertos cuadros, vetaba ciertas iniciativas artísticas. Todo ello lo controlaba de una manera bastante directa. De hecho, él estuvo controlando muy de cerca la academia, esa academia que había fundado Richelieu. Él estuvo también muy cercano a todo ello y manejó mucha de esa información. El sujeto, a todas estas, habría pasado completamente a la sombra y como alguien muy anodino, de no ser porque ya, una vez que muerto Colbert, y a él lo despachan del cargo, lo sacan, y entonces él se va para su casa en la provincia, y era viudo, tenía 4 niños, y se dedica a la crianza de los niños, y entre una cosa y otra compila estos famosos cuentos. Ello le va a dar luego, con la posteridad, una fama enorme, porque estos cuentos se volvieron, por distintas razones, tanto por la forma, con aquello de había una vez, con los temas que tocaba, de enorme repercusión mundial. De hecho, cuando ya en el siglo XVIII-XIX el cuento de hadas o el cuento folclórico empiece a tener con los hermanos Grimm, con Hans Christian Andersen, ese vuelco de identidad nacional que empieza a tener y que luego va a tener también en otros países muchísima repercusión, todo el mundo empieza a mirar hacia atrás y se topan, es cierto, con aquellas fábulas griegas de Esopo, con las fábulas de Fedro, con las fábulas de La Fontaine y con los cuentos de Perrault. De manera que, queriéndolo o no, y sin mayor talento literario porque no lo poseía, eso es lo primero que usted se da cuenta, es un talento hábil, un talento importante para expresar sus ideas, pero aquí no estamos con las grandes plumas del siglo XVII como las hubo, que las hubo de enorme talento en diversas disciplinas. No, este es un sujeto mediano en muchos sentidos, pero que tuvo la astucia de colocar en blanco y negro aquello que él mismo sabía que era muy importante para la educación de los niños. Hago pie de página allí, fíjense lo que acabo de decir, educación de los niños. Hoy en día la educación de los niños muchas veces se asume como evidente que es algo que está a cargo, sobre todo en materia de educación primaria y secundaria, de parte del Estado. Pero eso no fue así. De hecho, el Estado no existía como lo conocemos hoy en día. La nación, el concepto de nación-Estado es una cosa bastante contemporánea y muchos de los sistemas educativos que nosotros conocemos, que vienen de Europa, los hicieron los prusianos. Entonces, eso es una cosa del siglo XIX, siendo generosos quizás el final del
del siglo XVIII. Entonces, estamos hablando mucho antes de todo esto. Y el cuento de hadas viene a cimentarse exactamente como lo que habíamos dicho de la fábula y de la parábola, es decir, de una narrativa, de una forma de contar historias que nos deja una enseñanza y que permite, en el caso de los niños, identificaciones con ciertas figuras. Eso ha producido, en términos positivos, que la gente en pedagogía entienda lo importante que es para el ser humano, ese animal que se cuenta historias permanentemente, tener ese cúmulo de historias con significados. En términos críticos, la parte negativa, hay gente que dice que bueno, esto afianza ciertos arquetipos, ciertas tendencias o imágenes sociales que no son siempre deseables. Eso es discutible. Eso se puede considerar o no, pero lo cierto es que durante mucho tiempo, durante siglos, el cuento de hadas ha tenido, con sus ires y venires, con sus mayores o peores talentos, ha tenido una influencia enorme sobre nuestra perspectiva del mundo. Ese universo de princesas, de ogros, de hadas, de duendes, de todas esas cosas que uno las viene tragirando intelectualmente desde hace siglos, repetimos, nos deja un légamo, un bagaje muy importante en términos culturales. Y todo ello lo tocó Perrault justamente con solamente 11 cuentos, que por cierto, hago también allí una acotación, no fueron publicados juntos, él publicó primero 3, que están en verso, y los publicó independientemente cada uno, y luego agarró 8 y los publicó completos, y los llamó, por cierto, acá tengo el título, cómo los publicó, los llamó Las historias o cuentos de antaño. Les repito, son 3 en versos, ya se los voy a mostrar, y los 8 en prosa, de los cuales usted seguramente rápido va a identificar algunos de ellos porque son mundialmente conocidos, además del de Caperucita Roja. Yo señalé el de Caperucita Roja como algo muy particular porque, insisto, de los otros o de muchos de los otros se consiguen ancestros bien sea temáticos, ancestros estilísticos, diversos, en los cuales usted dice, esta historia de una persona que hace esto o que le pasó tal cosa, ya lo hemos visto, lo vimos en Boccaccio, lo vimos en Fedro, lo vimos en La Fontaine, lo vimos en Las Mil y Una Noches, en fin, diversos. Es decir, la temática puede rastrearse. El caso de Caperucita Roja tiene doble singularidad. La primera es que no tiene ancestros directos que uno pueda decir, esto aparece en tal parte, al menos yo no los conozco. Y el segundo de los elementos que la caracteriza es que es el único de los cuentos que termina triste. Termina muy triste porque el lobo se come a la Caperucita. Y ahí entonces viene un matiz particular, y son esas moralejas que el propio Perrault escribía, y entonces vemos cómo La Caperucita Roja realmente era un cuento que pretendía hablar no de lobos directamente físicos, es decir, el animal que existía en los bosques, no, sino de sujetos que podían predar sobre niños inocentes. Y entonces vamos a ver allí toda un trasfondo moralizante de todo esto. Y insisto, los cuentos de hadas no son nunca cuentos inocentes, son siempre cuentos que pretenden una enseñanza y una graficación de las fuerzas sociales con las cuales se puede trabajar. Así deben ser entendidos, así pueden ser criticados, pero sobre todo tienen que ser comprendidos para poder asimilar el universo de personajes, el universo de fuerzas que nos están recreando, como si fuese una especie de teatro de títeres hechos en ese momento para el lector. Bueno, diciendo todo esto, creo que no se me queda nada por fuera. Una cosa sí, perdón. Había una cosa importante que no les había dicho cuando me puse a leer las cuestiones de Voltaire y ese famosísimo siglo XVII. Voltaire rinde mucha pleitesía, y con razón además, a la potencia literaria que produjo Francia en ese siglo XVII. Y es cierto, porque si usted se pone a ver en diversas disciplinas, mire, ahí le podemos citar así al vuelo, sin mayor estudio ni ponerme a buscar nombres difíciles, sino vamos a la parte filosófica, a la parte del pensamiento. Bueno, este tiene las máximas de La Rochefoucauld, ahí usted tiene los pensamientos de Pascal, ahí usted tiene los caracteres de La Bruyère, por ejemplo, ahí usted tiene, vámonos al teatro, bueno, ahí usted tiene Racine. Pero disculpe que yo no hablo muy bien francés, no sé si es Racine o Racine, no estoy muy claro. Molière, por ejemplo. Usted tiene Corneille, usted tiene... Es que sobran los nombres. Entonces, Francia empieza a despegar con una potencia enorme, para no decirles que, bueno, es en el siglo XVII cuando Descartes publica sus meditaciones, publica su discurso del método. Es decir, aquí estamos viendo un país que se empieza a afianzar culturalmente con una potencia enorme, que funda su academia, que hace una cantidad de pasos. Además de ello, en lo militar, les decía, es una potencia naciente.
Y yo no pude, cuando estaba haciendo mis notas, no podía menos que empezar a recordar la cantidad de triunfos y acuerdos que logró Francia para empezar a posicionarse como una potencia regional. La primera que le puedo citar, y esto tiene que ver en detrimento de España, es la batalla de Rocroi en 1643, donde España, bueno, sale con las tablas en la cabeza y Francia tiene un triunfo que le va a asegurar una predominancia que va encrechendo en toda esa parte. Bueno, por supuesto está luego la paz de Aquisgrán, luego tiene la paz de Nimega, luego tiene el edicto de Nantes con relación a los hugonotes y toda la situación religiosa interna que era defendiendo el cristianismo católico. En fin, hay una cantidad de cosas que van dándole a ese territorio una cohesión importante, una identidad y un replanteamiento de fuerza grandísimo, en detrimento del Sacro Imperio Romano Germánico, que iba perdiendo cada vez más significación, al punto tal que va a ser Napoleón quien le dé prácticamente el último astazo ya a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Pero eso es otra historia y ese es otro momento. Nosotros nos vamos entonces con el texto que nos está ocupando, que son los cuentos de Perrault. Fíjense ustedes todo lo que uno puede sacar de un texto como este, chiquitito y flaquito, pero que nos deja enorme cantidad de enseñanzas, porque un cuento como este o un libro de cuentos como este solo es posible de parte de un sujeto que tuvo la educación que tuvo Perrault, que fue un abogado, que estuvo ligado a la producción intelectual de uno de los siglos importantísimos de Francia y que fue, podríamos decirle, censor, si cabe la palabra, y que luego se retira en la paz de su hogar, con los niños que queda, él queda viudo, su mujer le deja 4 niños y entonces se pone a recopilar estos cuentos que va publicando muy a su sazón y muy en calma, cada uno de ellos, sin la premura de tener que publicar nada, sino por el propio gusto de hacerlo. Voy entonces a darle la palabra justamente a su prólogo. Aquí tengo en la página 9. No les he dicho, por cierto, la edición, que vale acotar. Aquí tengo, dice traducción y notas de Joel Eijeramono y Emilio Pascual. Este Emilio Pascual creo que es un sujeto que tiene otras publicaciones sobre Perrault, creo que es uno de los especialistas en la materia. No puedo dar fe de ello, pero me parece haber visto en internet algo de eso. Paso directamente al prólogo que hiciese Perrault, muy interesante, y dice aquí lo siguiente, fíjense. Comienzo, dice, la manera como el público ha acogido las piezas de esta colección a medida que se les han ido ofreciendo por separado es una especie de garantía de que tampoco disgustarán al aparecer todas juntas. Bien es verdad que algunas personas de esas que afectan a parecer graves y que tienen entendimiento suficiente para ver que son cuentos hechos con ánimo de divertir y que la materia no es lo más importante, las han mirado con desprecio. Pero hemos tenido la satisfacción de ver que la gente de buen gusto no ha opinado del mismo modo. Y así se han complacido en notar que tales bagatelas no eran simples bagatelas, que encerraban una moraleja útil y que el relato divertido en que venían envueltas no había sido elegido sino para hacerlas entrar más agradablemente en el ánimo y de un modo que instruyera y deleitara al mismo tiempo. Y esto es importantísimo porque ahí vemos cómo desde el comienzo el autor plantea justamente eso. Él dice, lo que estoy usando aquí, la historia, la temática, es secundario al mensaje que quiero transmitir. Es decir, hay un contenido moral que va envuelto dentro de una narrativa y volvemos a hacer la insistencia porque el ser humano, si tiene alguna característica homogénea como especie, es que es precisamente ese animal que se cuenta historias permanentemente. Eso es algo que nos persigue desde que comenzamos a ser especie. Nosotros necesitamos la novela, necesitamos el cuento, necesitamos el teatro, necesitamos que se nos vinculen los factores aislados en algo que los hile y que los enhebre de tal manera que podamos asociarlos y que vengan envueltos, como bien lo dice él, dentro de algo que nos pueda relacionar de forma directa con ellos. Esa narrativa, esa presencia del cuento, de la novela, no es una cosa casual, no es que a nosotros se nos ocurrió empezar. Esas son cosas que ha ido pasando un poco como la religión, por una necesidad interna. Al margen de que Dios exista o no, ha habido siempre la necesidad del hombre de recrear esa figura superior a él. Entonces, en ese caso y en ese sentido también la narrativa nos persigue. Y él dice, lo que yo estoy tratando es de dar una enseñanza envuelta de estas fórmulas que pueden ser muy agradables, por cierto. Sigo adelante. Y dice más en la introducción el señor Charles Perrault, y dice así, no sucede lo mismo con los cuentos que nuestros antepasados inventaron para sus hijos. No los contaron con la elegancia y el artificio con que los griegos y los romanos adornaron sus fábulas, pero tuvieron siempre un gran cuidado de que sus cuentos encerrasen una moraleja loable e instructiva. Allí la virtud es siempre recompensada y el vicio castigado.
Todos tienden a hacer ver la ventaja que supone ser cortés y bien criado, paciente, avisado, laborioso, obediente, y el mal que acaece a los que no lo son. Y fíjense ustedes, esto es algo que a usted le puede parecer relativamente superficial, pero si usted se da cuenta de qué es lo que une, por ejemplo, un cuento como este con las enseñanzas de Confucio. Estamos hablando es decir, el siglo V antes de Cristo en China, metido allá dentro de la China más profunda. Bueno, precisamente eso. ¿Cuál es una de las piedras basales de toda la enseñanza confuciana? El amor filial, el amor y el respeto paterno-filial. Entonces, usted se empieza a dar cuenta que la necesidad de una ética funcional dentro de la sociedad, produciendo familias que tienen como unidades interpretativas de la realidad y como autosuficientes en cierta manera, es importantísimo ello, y eso se puede lograr a través de esos cuentos que van premiando los valores que adornan o que se acercan hacia esa sociedad y rechazando o separando los que no, los que son contrarios a ella, los que serían fenómenos antisociales o antifamiliares. Sigo más con las palabras de Perrault. Dice así: por frívolas y extrañas que sean todas estas fábulas en sus aventuras, no hay duda de que excitan en los niños el deseo de parecerse a los que ven llegar a ser felices y al mismo tiempo el miedo a las desgracias en que cayeron los malos por su maldad. No es loable que los padres y las madres, cuando sus hijos no son aún capaces de saborear las verdades sólidas y desnudas de todo artificio, se las hagan amar y, si es lícito decirlo, se las hagan tragar, envolviéndolas en relatos agradables y proporcionados a la debilidad de su edad. Y aquí dice nuevamente lo que les estamos planteando, es decir, no es cierto que los padres y las madres van a querer para sus niños una enseñanza donde los arquetipos funcionales son precisamente conducentes a una ética social, a un desempeño productivo, quizás exitoso dentro de la sociedad. Eso es lo que muchos padres quieren para sus hijos. Entonces, por supuesto, no está esto libre de la crítica, sobre todo de parte de algunos humanistas contemporáneos que se llaman a sí mismos teóricos críticos, que quieren ver en esto la instauración de patrones, que tienen una disfuncionalidad interna que persigue un dominio social o un planteamiento de estructuras de dominio y de poder. Esto se ha visto sobre todo de parte de algunos pensadores franceses que ven en toda relación humana una relación de poder. Eso, por supuesto, es una reducción al absurdo. Puede existir una relación de poder, de hecho lo hay en muchos casos, pero no se puede determinar que todas las relaciones humanas están basadas simplemente en una relación de poder. Yo sería de una miopía profunda y de no ver muchas más variables dentro del concierto de lo que son las relaciones y los intercambios humanos. Sigo adelante. Entonces, fíjense, ahora paso, luego de haberles leído ese prólogo, a darle entonces el índice. Y aquí usted seguramente va a reverberar con alguna de las cuentos que ya los conoce. Paso y dice, lo primero es el prólogo, del cual acabo de leerles un par de fragmentos. Vienen los cuentos en verso, que son 3. Y está Griselidis, es una jovencita esta que se casó con un príncipe que la maltrató muchísimo, etc. Luego está Piel de Asno. Este es un asno que en lugar de defecar simplemente lo que botaba era oro. Y esto pues una historia muy particular que sucede allí. Luego están Los Deseos Ridículos. Los Deseos Ridículos es uno de esos cuentos que uno lo ha visto muchas veces. Es un sujeto que se consigue la posibilidad, baja a uno de los dioses y en este caso ponen a Zeus y dice, bueno, te voy a dar 3 deseos, y el sujeto de una manera superficial y tonta los bota y los desperdicia. Lo que hubieran podido ser 3 grandes posibilidades para salir de la abyectísima pobreza terminan siendo simplemente situaciones que él con su esposa no sabe manejar y termina dilapidándolos, ¿no? Pasamos entonces a los cuentos o historias o cuentos de antaño. Dice así: la primero, La Bella Durmiente del Bosque. Ese es el cuento de la Bella Durmiente, muchas veces recreado, llevado a dibujos animados, pero hay que decir, el que usted conoce y probablemente ha visto muchas veces en dibujos animados de algunas cadenas, etcétera, no tiene que ver exactamente con lo que aquí plantea. De hecho, la historia que usted conoce es solo una de las 2 historias que están acá imbricadas. Luego viene Caperucita Roja, que es muy cortito y donde les decía, quisiera leerles la moraleja que me parece importante en términos sociopolíticos. Luego viene Barba Azul, que es un cuento sobre la curiosidad de las mujeres. Maese Gato o El Gato con Botas, una muy célebre, no exactamente propia de Perrault, pero sí es muy característica. Él es aparentemente quien le pone las botas al gatito, y esto de El Gato con Botas tiene la misión de un jovencito que recibe ese gatito en herencia, y el gatito resultó ser la mejor de todas las herencias porque fue un excelente asistente de vida. Luego viene Cenicienta o El Zapatito de Cristal, luego Riquete, el del copete, y finalizamos con Pulgarcito. Estos cuentos
aparte de todo lo que les he dicho de enseñanza y de todas las cosas que tienen que ver, también nos van a llevar un poco como diapositivas a ese mundo en el cual fueron compuestos. Entonces vamos a ver cosas no siempre muy agradables de las sociedades en Europa que tuvieron que vivir durante esa llamada Edad Media, procesos de hambruna, procesos de muchísima dificultad, donde era muy común tener que vender, regalar o simplemente salir de los niños, por ejemplo. Eso se ve en estas historias, por lo cual no siempre son tan fáciles de digerir, sobre todo si usted está pergreñado o influenciado por alguna corrección política actual. Aquí hay cosas que se pueden ver con una óptica bastante fuerte como fueron escritos. Paso entonces acá a las historias. Esta es la dedicatoria con los 8 cuentos que él publica, que son en prosa. Los de verso me los salto, los de prosa son más conocidos y se los coloco. Aquí en la prólogo que él hace y lo dedica a Mademoiselle, él dice lo mismo, más o menos que habíamos venido hablando. Estoy en la página 111 y dice: todos estos cuentos encierran una moraleja muy sensata y que se descubre más o menos según el grado de penetración de los que los leen. Además, como nada denota tanto la grandeza de alma como poder elevarse hasta las cosas más grandes y al mismo tiempo abajarse hasta las más pequeñas, nadie se sorprenderá de que la misma princesa, a quien la naturaleza y la educación han familiarizado con lo más elevado, no desdeñe complacerse en semejantes bagatelas. Bueno, y ahí pasa entonces a las diversas cosas. Llego acá al primero de los cuentos y fíjense, quisiera colocarles la primera parte, porque acá todos resonamos. El comienzo es un clásico, ¿no? Dice, fíjense ustedes, el primer párrafo de La Bella Durmiente del Bosque. Dice así: érase una vez un rey y una reina que, por no tener hijos, estaban tan afligidos, que no hay palabras para decirlo. Fueron a todas las aguas del mundo. Votos, peregrinaciones, pequeñas devociones, todo lo pusieron en práctica sin que sirviera de nada. Sin embargo, la reina quedó por fin encinta y dio a luz una niña. Hicieron un hermoso bautizo, eligieron para madrinas de la princesita a todas las hadas que pudieron encontrar en el país. Y así sigue el cuento. Ahora fíjense ustedes, cuando dice acá esto, dice, fueron a todas las aguas del mundo, porque la reina no podía concebir aparentemente. Bueno, y nos aclara justamente que el editor nos dice, en el siglo XVII, las aguas de Pugués y sobre todo de Forges eran consideradas milagrosas para curar la esterilidad conyugal. Y ahí usted puede ver en esa diapositiva hacia ese mundo que no tenía la ciencia que tenemos hoy en día, sino que tenía situaciones que trataban de paliar consideraciones de la naturaleza, como por ejemplo ser estéril en el caso de esta mujer. Y les decía que este cuento de la Bella Durmiente, usted lo conoce bien porque la Bella Durmiente, ella, bueno, cae en el sueño cuando se pincha el dedo con una aguja, queda dormida. Lo cierto es que no solo ella queda dormido casi todo el palacio, luego viene un príncipe que la rescata. Y nosotros vemos allí cómo este príncipe, en las tradicionales acepciones que se han hecho del cuento, cómo este príncipe rescata a la princesa y se la lleva. Bueno, eso no es lo que sucede en el cuento. En el cuento, el príncipe sigue conviviendo con ella y viviendo en su palacio. Entonces, él incluso llega a tener hijos con ella, pero no ha dicho nada en el palacio. Mantiene una especie de doble vida y resulta que la madre de ese príncipe es una ogro, una mujer que devora niños. Entonces se quiere comer a los niños de esta y se produce toda una historia alterna donde hay un cazador al que lo mandan a matar a esos niños, pero el cazador se conmueve de esos niños y entonces se los va sirviendo a la ogresa, no los niños como tal, sino que se busca un cabrito que es el sucedáneo y la ogro se come eso. En fin, hay un desarrollo paralelo mucho más extenso, muy distinto de lo que estamos viendo y no siempre amable, en donde están tipificados los personajes, pero los personajes son complicados y no son lineales como muchos de los cuentos que hemos visto. Sigo adelante con otro de las historias. Bueno, el de la Caperucita Roja, les decía, ese sí es bastante parecido a lo que usted conoce. Les leo la parte que todo el mundo ha oído, donde dice, abuelita, ¿por qué tienes los dientes tan grandes? Y dice, bueno, para comerte mejor. Y bueno, lo cierto es eso, ¿no? Dice, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes si son para comerte? Y diciendo estas palabras, el malvado del lobo se arrojó sobre Caperucita Roja y se la comió. Es el único cuento que termina en fase menor, en fase triste. Ahora fíjense ustedes cómo se logra comprender lo que pretende Perrault al leer la moraleja, porque cada uno de estos cuentos tiene al final unos versitos breves que sintetizan todo el mensaje que pretende ir dentro del envoltorio de esa historia. Y dice lo siguiente en la página 129. Vemos aquí que de los adolescentes y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes y que no hay que extrañarse de la broma que de a tantas el lobo se las coma.
Digo el lobo porque estos animales no son todos iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? Entonces fíjense ustedes, ahí hay toda una implicación mucho más complicada que lo que tiene que ver con simplemente el hecho de la Caperucita Roja y el lobo. Es decir, el lobo estamos viendo que está personificado no por el animal, sino por situaciones en las cuales hay sujetos que pueden aprovecharse de las jovencitas. Y aquí eso está a libre interpretación, por supuesto. Luego viene el cuento de Barba Azul, el cual es un cuento que ha tenido muchísimas modificaciones bastante interesantes. En principio este cuento existe en diversas compilaciones anteriores a Perrault. Es un sujeto que tiene mucho dinero, que se casa con una jovencita, él tiene muchísimo dinero y aparentemente son muy felices al comienzo. Él en algún momento le dice, mira, yo me tengo que ir de viaje, la casa es completamente tuya, puedes hacer lo que te parezca, con excepción del cuarto tal o cual, en donde está esta llavecita, no puedes entrar a él, voy a dejar la llavecita acá y por favor no entres. De resto, todo lo que puedas gastar, usar en la casa es tuyo. Y la jovencita así empieza a disfrutar muchísimo, pero entonces se la empieza a carcomer la curiosidad cuando en algún momento logra entrar a ese cuarto y entonces se da cuenta que en ese cuarto están todas las anteriores esposas que ha tenido este sujeto, que las ha matado y están allí guardadas. Entonces eso conduce a que la situación se vuelva dantesca, porque entonces el sujeto viene, descubre que ella lo ha entrado en ese cuarto y dice, bueno, ahora lo tienes que pagar con tu vida. Y ahí se produce una situación sumamente complicada. En otros cuentos hay otras formas de resolver esa historia, pero lo resuelve con que esta jovencita tiene 2 hermanos soldados que justamente ese día vienen llegando y logran atrapar a este Barba Azul y lo matan. Y entonces así es como ella se salva de una muerte segura, que era lo que le esperaba con este sujeto. Como ven ustedes, son cuentos que pueden tener repercusiones importantes en la mente de los niños, pero hay mensajes muy claros en todo esto. Un cuento muy bonito que usted seguramente también conoce es el Maese Gato o el gato con botas. Y fíjense ustedes, el comienzo lo dice casi todo. Se los leo en la página 139. Un molinero dejó por toda herencia a sus 3 hijos, un molino, un asno y un gato. El reparto se hizo enseguida sin llamar al notario ni al procurador. Se hubieran comido enseguida todo el pobre patrimonio. Esas personas, ¿no? Ahí está la crítica de esos sujetos, ¿no? Al mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al más pequeño no le tocó más que el gato. Este último no podía consolarse de tener tan pobre lote. Y lo cierto es que, bueno, el gatito resulta que es un gatito que habla, que es muy astuto y que le dice al amo, no te preocupes, que yo te voy a resolver. Y va generando una cantidad de cosas. Él pide que lo vistan, eso sí, con unas botitas y un saquito, etc. Y entonces con eso se va, y su mucha astucia se va generando toda una cantidad de situaciones para él y para su amo, en las cuales él inventa que su amo es un gran marqués y así llega al palacio y en fin lo logra casar con una reina. Por supuesto hay ogros, por supuesto hay magias, hay diversas cosas que suceden y que la fantasía de los niños saben recrear muchísimo mejor que cualquier adulto que lea esto, que lo puede disfrutar, pero un niño realmente logra verlo en 3 dimensiones perfectamente. Está luego el cuento de Cenicienta o el zapatito de cristal, que es más o menos como usted lo conoce, como lo ha visto. La única diferencia es que Cenicienta no va a un baile, como solamente se nos presenta, sino que va a varios, va a 2 bailes. De hecho, hay otras versiones en las cuales ella va a 2 o 3 bailes. Y es al final, en este en este segundo baile, en donde ella deja esa zapatita de cristal, a ella le queda la otra y pasa todo lo que usted conoce. Se deshace el hechizo a medianoche, ella se devuelve. La primera noche ya había pasado muy bien, fue la segunda noche que perdió los papeles y entonces se quedó un poco de más tiempo, tuvo que salir huyendo y bueno, entonces viene la búsqueda y lo consigue el zapato, lo consigue el príncipe y luego buscando por el reino da con esta jovencita que termina casándose y luego ella muy generosamente a sus hermanastras que eran bastante malvadas, las termina casando también con señores de palacio y todo termina en una especie de colorín colorado y mucha felicidad. Eso es importante decirlo. Tiene algunas interesantes variaciones el cuento con relación a las cosas que conocemos, pero es de bastante factura libre y eso lo vemos también en las recreaciones que ha hecho Walt Disney o que han hecho otras personas. Y el cuento final, que me permito ya para cerrar esta reseña, que se me ha hecho un poco más larga de lo que pensé, pero vale la pena porque, repito, nos da una diapositiva de muchas cosas, tanto de lo que significan los cuentos de hadas, como de lo que pretendió Charles Perrault en su momento y de lo que nos ha quedado. El cuento de Pulgarcito. Aquí quiero yo mostrarles un poco de ese mundo
del cual ya no se nos habla, pero que era un mundo terrible, como era el mundo que conocía el hambre, las guerras y la destrucción permanentemente en Europa. Y dice así para el comienzo, en la página 174. Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, y todos chicos. El mayor no tenía más que 10 años y el menor no tenía más que 7. Puede sorprender que el leñador tuviera tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que su mujer trabajaba a destajo y los hacía nada menos que de 2 en 2. Eran muy pobres, y sus 7 hijos los empobrecían más, porque ninguno de ellos podía ganarse la vida. También les afligía el hecho de que el menor era muy delicado y no decía palabra. Tomaban por retraso mental lo que era una señal de la bondad de su alma. Era muy pequeño, y cuando vino al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo que lo llamaron pulgarcito. Bueno, ahí viene una descripción y fíjense lo que dice en el párrafo siguiente. Dice así: vino un año muy malo y el hambre fue tan grande que aquella pobre gente decidió deshacerse de sus hijos. Una noche en que estaban los hijos acostados y que el leñador estaba junto al fuego con su mujer, le dijo con el corazón oprimido de dolor: ya ves que no podemos seguir alimentando a nuestros hijos. No puedo resignarme a verlos morir de hambre ante mis ojos y estoy decidido a llevarlos mañana al bosque para que se pierdan. Cosa que será fácil, pues mientras estén entretenidos formando haces, no tendremos más que huir sin que nos vean. Bueno, fíjense ustedes lo terrible que está diciendo ese señor allí. Y es que cuando se analiza la historia económica de Europa y de mucha parte de la Edad Media, sí es cierto que la pobreza fue rampante, que muchos niños eran simplemente mercadeados y vendidos de esclavos, los que no podían trabajar de inmediato. Es decir, Europa tuvo épocas muy oscuras y muy terribles, en las cuales el comercio de personas era prácticamente el único alivio para la pobreza extrema, porque el comercio había sido reducido prácticamente a cero cuando no se había ilegalizado. Entonces, eso era condenar a sociedades enteras a la pobreza. De eso habla, por ejemplo, Antonio Escoutado en sus libros de los enemigos del comercio. Lo cierto es que, bueno, no quiero extenderme mucho más. Este fue el libro que les dejé. Lo recomiendo ampliamente si a usted le gustan estas cosas. Si no, espero que esta reseña le haya sido de alguna utilidad. Si esto de alguna manera los motiva, por favor esté pendiente con la campanita. Venimos con más textos por allí. Son los cuentos de Perrault. Son La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta. Todos esos cuentos que de una u otra manera nos han hecho la infancia mucho más rica, mucho más compleja, mucho más interesante y además mucho más humana en cierto sentido también. Hay que ver esto con la óptica ya del adulto, pero recordar que dentro de cada adulto siempre existe un niño preguntándose qué fue lo que sucedió. Es Hugo Hernández quien les habla, un placer como siempre estar junto a ustedes desde acá y bueno, el deseo permanente porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.